Ser podcast. Bienvenidos a Sucedió una noche, un programa dedicado al mejor cine de todos los tiempos. I wanna hide from the sun, I wanna live in the dark, I wanna go to the movies. Nobody's waiting outside, but I feel alright, 'cause I'm here on my own. I can kiss Marion and Jane, I can sing in the rain, I can be Superman. I'll never come out again. Las estrellas míticas, los grandes directores, las películas inolvidables. Dirige y presenta Antonio Martínez. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Sucedió una noche, el programa de la SER dedicado al cine clásico. Ya sabéis que esto empieza siempre con un breve resumen de los reportajes que vamos a tener por aquí. Por ejemplo, una estrella del cine americano cumple 75 años. ¿Usted es estrella de cine? ¿Sí? Sí, debería ser película, sí. Y, está bebiendo, ¿no? ¿Que si bebo? Sí. Lo haré en cuanto acabe. Es Bill Murray y le daremos un repaso a su carrera. Tendremos también la segunda entrega de una nueva sección que hemos titulado Esos tipos a los que nos encanta odiar. Hoy con un personaje que conocimos en la película Alguien voló sobre el nido del cuco. La enfermera Ratched ya habrá descubierto que nos hemos escabullido. No creo que se llamara así, Tony. No pensaba pasarme una hora más rellenando formularios. Eso es, la enfermera Ratched, que desde que se estrenó la película de Milos Forman se ha convertido en el prototipo de enfermera estricta, cruel y represora. Hola, papá. Te noto cansado. Sí, acabo de hacer mis ejercicios con la enfermera Ratched. Charlaremos con el director de fotografía, José Luis Alcaine, y en el serial de Bourbon, dedicado al cine de aventuras, tenemos hoy una película basada en un relato de un famoso escritor. ¿Vosotros conocéis a Kipling? No. ¿Uno de estupefacientes? No. Era un escritor inglés. El hombre que pudo reinar, una historia de Kipling que John Huston llevó al cine. En fin, que esto y alguna cosa más es lo que hemos preparado para hoy y comenzamos a servirlo ahora mismo. I wanna hide from the sun, I wanna live in the dark, and I'll never come back. El espectáculo está a punto de comenzar, pero no se alarmen ustedes, no les cobraremos la entrada. Lo que el cine nos dejó. Es tan difícil ser alguien que la gente no olvida. Este domingo 21 de septiembre, Bill Murray cumple 75 años, un actor al que llevamos viendo en el cine y en la televisión desde los años 70 del siglo pasado. Vamos a felicitarle por su cumpleaños recordando su vida y sus películas más conocidas. Empiece a contármelo. Cara rugosa, nariz de porra, pelo rizado y gesto adusto. Un rostro habitualmente serio, pero que a la vez parece estar siempre de guasa y que invita inmediatamente a sonreír. Aunque también domina los roles dramáticos, Bill Murray se ha convertido en uno de los actores de comedia más reconocidos del cine americano. ¿Crees que me comporto así porque soy un egocéntrico? Sé que eres un egocéntrico, es la característica que te define. Sus personajes siempre tienen un toque de cinismo y amargura que él ha convertido en su marca de fábrica. Perfecto. ¿Quieres hacer otra toma sin el sarcasmo? Ya lo tenemos, así que vámonos. Luego está ese estilo de interpretación minimalista que él explica de esta manera. Creo que en mi caso el minimalismo viene del deterioro de mis habilidades, así que cada vez voy a poder dar menos. Bill Murray tiene fama de ser un poco borde con la prensa. ¿No cree que la imagen que se tiene de su trabajo ha cambiado mucho en los últimos 5 años? Es su primera pregunta, creí que el artículo iba a elogiarme. Y de ser un tanto problemático en los rodajes. Durante gran parte de su vida ha tenido problemas con el alcohol. Le enseño cómo funciona el mundo. Trabajas, te pagan y bebes. ¿Estás bebiendo alcohol? La verdad, no me acuerdo. Y es que el actor nunca ha destacado precisamente por su buena conducta. De pequeño le echaron de los Boy Scouts y de varios colegios. Era un as en los deportes, pero su falta de disciplina truncaba todos sus proyectos deportivos. Se matriculó en la Facultad de Medicina, pero le expulsaron de la universidad cuando fue arrestado al intentar pasar cierta cantidad de marihuana en un aeropuerto. Aquel incidente acabó con su plan de ser médico, pero indirectamente le abrió las puertas del mundo del espectáculo. Sea por el motivo que sea, llámalo destino, llámalo suerte, llámalo karma,
Creo que todo sucede por una razón. Sin trabajo y sin poder estudiar, Bill Murray se dedicó a ver teatro. Tuve la suerte de que mi hermano Brian formaba parte de una compañía teatral, Second City, y yo iba a verle actuar junto a otros jóvenes que también estaban allí, como Harold Ramis o John Belushi. Viéndoles a ellos fue como me decidí a intentarlo yo también. Second City era una compañía especializada en teatro de improvisación. Luego hizo radio con Dan Aykroyd y John Belushi y en 1977 le llamaron para trabajar en uno de los programas de humor más conocidos de la televisión americana. Live from New York, it's Saturday Night. Allí había otro grupo de actores que no solo actuaba, sino que eran guionistas de sus propios gags. Y aquello fue una excelente educación secundaria en comedia. 5 años, como los que pasé en el Saturday Night Live, te permitían hacer cualquier cosa, porque aprendí muchísimo. Gracias al Saturday Night Live, cantera de famosos cómicos norteamericanos, Murray se convirtió en un rostro conocido y comenzó a aparecer en el cine. Ofrecemos muchas actividades especiales. Montaremos obras de Shakespeare en teatro circular, por supuesto. Kissinger nos visitará. Yasser Arafat vendrá a pasar un fin de semana con los críos para cambiar impresiones. Es asombroso. Y como los chicos querían animales, este año cada niño cazará y matará a su propio oso en nuestra reserva privada de animales salvajes. Le vimos, por ejemplo, en Los Incorregibles Albóndigas, haciendo de un demencial director de campamento. Lo emocionante será al final del verano. Durante la semana de aprendizaje sexual importaremos 200 prostitutas de todo el mundo y cada chico, con las solas armas de un termo de café y $2.000 en efectivo, intentará recorrer el mayor número de países. El que gane, por supuesto, será nombrado rey de la semana de aprendizaje sexual y tendrá privilegios de violación en los pueblos vecinos. Es increíble. ¿Qué esperaba por $1.000 a la semana? En fin, que pase usted un buen verano. Las comedias disparatadas como esta y otras como El Club de los Chalados o El Pelotón Chiflado fueron al principio su especialidad, pero pronto empezó a aparecer también en comedias más formales y de mayor presupuesto. Fue, por ejemplo, el compañero de piso de un travestido Dustin Hoffman en Tootsie. ¿Por qué dices que no tienes nada que ponerte? Julie ya conoce mis vestidos. ¿Ese blanco aún no lo has estrenado? ¿Cuál? ¿Este? Sí. No puedo ir de blanco para una cena informal. Es demasiado vestido. Y en 1983 recibió la llamada que cambiaría definitivamente su vida. Dígame, aquí cazafantasmas. Sí, claro que va en serio. Los cazafantasmas se convirtió en la comedia más taquillera de la década de los 80. ¿Te tomas en serio lo de coger el fantasma? Todo me lo tomo en serio. Bill Murray se frotaba las manos pensando que era ya una gran estrella. Veamos, le hablaré de mi minuta y las formas de pago. Quiso entonces dejar el humor y hacer algún papel dramático, como el de la película El filo de la navaja. Es cierto que es más fácil ser santo en la cima de una montaña. Has estado cerca de conseguirlo. El camino a la salvación es tan estrecho y difícil como andar por el filo de una navaja. Pero no lo consiguió. La película fue un fracaso. Al público no le gustó verle en plan serio. Bill Murray pasó entonces un par de años en los que las ofertas de trabajo escaseaban. Janine, ¿alguna llamada? No. ¿Algún recado? No. ¿Algún cliente? No. Al final el actor claudicó, volvió a la comedia e hizo Cazafantasmas 2 o Los fantasmas atacan al jefe. En 1993 volvió a triunfar con otro de sus papeles más recordados. Hoy es el día de la marmota, otra vez. En Atrapado en el tiempo, Murray interpretaba a un periodista encerrado en un bucle temporal. Me despierto cada día, aquí mismo, en Punxsutawney. Y siempre es 2 de febrero. Y no puedo hacer nada al respecto. A partir de entonces se dedicó a combinar los papeles humorísticos con otros más personales y dramáticos. Películas comerciales como Los Ángeles de Charlie. Alex, ¿estás bien? Tiene problemas con su identidad secreta, Boss. Como todos. Déjame sitio. Alex, ángeles míos. Con otras más artísticas y de calidad, como Ed Wood, dirigida por Tim Burton. Quiero un poco de brillo. Cuando actuaba en París, al público le gustaba verme brillar. No. ¿Ojos de gato? No. Pues necesitaré unas antenas. No. Eres el jefe de la galaxia. Ten un poco de tacto.
Otro momento importante en su carrera llegó en 2003. Llevaba tiempo deseando hacer algo romántico y entonces Sofía Coppola me ofreció Lost in Translation, que era una historia que hablaba de amor. Aunque no mostraba un romance con Scarlett Johansson, mi personaje y el suyo estaban tremendamente enamorados y la película giraba en torno al amor. En Lost in Translation, Bill Murray y Scarlett Johansson interpretaban a dos americanos alojados en un hotel de Tokio a los que la soledad y sus respectivas crisis personales acababan uniendo. ¿Qué hace usted por aquí? No me trates de usted. Descanso de mi mujer, olvido el cumpleaños de mi hijo y gano $2 millones por anunciar un whisky en lugar de hacer una obra de teatro. Lo mejor es que el whisky es bueno. Por su actuación en esta película, Murray ganó el Globo de Oro y fue nominado al Oscar. Era el favorito en todas las quinielas para llevarse la estatuilla, pero al final esta la ganó Sean Penn por su trabajo en Mystic River y Bill se quedó con un palmo de narices. Realmente creía que tenía muchas posibilidades de ganarlo y me quedé sorprendido. No me enfadé ni nada de eso, solo fue como ¿qué? ¿Qué ha pasado? Pero bueno, la academia hace estas cosas divertidas a veces. A pesar de la decepción, aquello no afectó a su carrera porque enseguida llegó otra de sus mejores películas, Flores rotas, a las órdenes de Jim Jarmusch, y en la que interpretaba a un mujeriego que visitaba a todas sus antiguas novias para averiguar cuál de ellas le había escrito una carta informándole de que era padre de un hijo. Dime, Laura, ¿dónde trabajas? Oh, mamá tiene su propio negocio, ¿verdad? Sí. Soy organizadora de armarios profesional. ¿De veras? Oh, organizo los armarios de la gente, incluso los cajones. Desde que en 1998 hiciera un papel en la película Academia Rushmore, Bill Murray se ha convertido también en uno de los actores fetiche de Wes Anderson, participando en todas las películas del director, excepto Asteroid City, títulos como Los Tenenbaums, Viaje a Darjeeling, Moonrise Kingdom, El Gran Hotel Budapest o Life Aquatic. ¿Por qué no intentas que uno de esos delfines nade bajo la quilla para echar un vistazo? No. Creo que no nos oyen o no lo entienden. ¡Qué hijos de puta! Estoy harto de los delfines. La última película hasta la fecha del actor es precisamente la última de Wes Anderson, La trama fenicia. Es muy divertido, nos hemos hecho grandes amigos y le quiero mucho. Es alguien que ha hecho del hacer películas su vida. Además de sus trabajos con Wes Anderson, en los últimos años hemos visto a Bill Murray en todo tipo de películas, dirigido por George Clooney en The Monuments Men, películas indies como Saint Vincent o de nuevo con Sofía Coppola en On the Rocks, cine de superhéroes como Ant-Man y la avispa, remakes y secuelas de Los cazafantasmas o películas de zombies como Zombieland o Los muertos no mueren, otra vez a las órdenes de Jim Jarmusch. Esto es terrible, quizá lo peor que haya visto nunca. ¿Han sido animales salvajes? ¿Tú qué piensas? Pienso en zombies. ¿Qué? Ya sabes, muertos vivientes. Gules. Bill Murray acaba de cumplir 75 años. ¿Es cierto lo que se dice de que este va a ser su último viaje? ¿Quién dice eso? De eso nada. Por el momento el actor no tiene ninguna intención de jubilarse de su oficio. No creo que pueda dejarlo porque realmente amo lo que hago. Me encanta actuar y es actuando cuando doy lo mejor que hay en mí, cuando muestro mi mejor cara como ser humano. Adoro la mentalidad de gitanos que hay en el negocio del cine. Ir de un lado a otro con un grupo de personas con las que intimas mucho durante un par de meses y luego quizá no vuelvas a ver. Dejamos a Bill Murray y cambiamos de asunto porque llega nuestro juego de las películas. Muy bien. ¿Dónde duermo? Pues no lo sé. ¿Dónde vive usted? En Riverside, pero voy a dormir aquí. ¿Qué? No. Usted no lo entiende, señorita Shea. Todos somos solteros, excepto el profesor Audley, que es viudo. De acuerdo, toque mi pie. Ande, toque mi pie. Bien, Encanto, ¿qué le parece? ¿Está frío? Frío y mojado. You hear the rhythm romping, you see the drummer stomping, drum boogie, it really is a killer, drum boogie, the drum boogie woogie. You hear the rhythm
You see the drummer stomping. Drum boogie, drum boogie. Drum boogie. Esos que están ahí dentro son unos putos aficionados. Tal vez uno ganó al bingo 3 veces seguidas o se cayó del balcón de un primer piso. ¿Qué más da? Esos pueden apostar la vida que no tienen ninguna posibilidad contra ti. No voy a entrar. Te caes de un avión y no te hacen ni un rasguño. Te encierran en un hospital y te saco de allí. ¿Tú crees que eres un tío con suerte o no? ¿Y qué? Que ahí dentro solamente interviene la suerte y tú la tienes. Pero no me ha vuelto idiota. No solo la tienes, eres capaz de dominarla. Señor Poseidón, te ordeno que hagas enfurecer al viento y al mar. ¡Destruye Argos! Y para que no quede piedra sobre piedra ni criatura que pueda moverse, te ordeno que sueltes al último de los titanes. Pero, ¡suelta, Kraken! El reino de Acrisio debe ser destruido. Bueno, ¿queréis saber las respuestas? Pues aquí van. En el primer diálogo oíamos a Barbara Stanwyck y a Gary Cooper en Bola de Fuego, el clásico de Howard Hawks, y después sonaba Drum Boogie, una de las canciones de la película interpretada por Irene Day, que era quien en realidad cantaba cuando lo hacía el personaje de la Stanwyck, acompañándola la orquesta del mítico batería Gene Krupa. El siguiente al que escuchábamos era el recientemente fallecido Eusebio Poncela, en Intacto, la película de Juan Carlos Fresnadillo, estrenada en 2001, con música de Lucio Godoy. Y terminábamos con Laurence Olivier en la piel del dios Zeus, lanzando la furia de los titanes contra el reino de Argos. En eso, Furia de Titanes, la película estrenada en 1981, no el remake posterior que se hizo ya en este siglo. La música de Furia de Titanes, que suena de fondo, era obra de otro Lawrence, Lawrence Rosenthal. Esos tipos a los que nos encanta odiar. Así que usted, en esencia, ha descubierto lo que se le da bien. Todas las pelis necesitan un malvado. Una colección de villanos inolvidables del cine. Siento por ellos un odio especial. Hoy traemos el segundo capítulo de esta sección que inauguramos hace un par de semanas y que está dedicada a los villanos más odiosos de la historia del cine. Como explicamos entonces, para aparecer en ella no hace falta ser solo un malvado de categoría. Debe de resultar también particularmente odioso para el espectador. Villanos que caen bien como Hannibal Lecter no valen. La protagonista del reportaje de hoy es la enfermera Ratched, personaje que la actriz Louise Fletcher interpretó en la película Alguien voló sobre el nido del cuco y estereotipo cinematográfico de la enfermera estricta, cruel y represora. Mildred Ratched volvería a la vida en el año 2020 gracias a una serie de televisión emitida en Netflix que funcionaba como precuela de los hechos que se contaban en la película de Milos Forman. Louise Fletcher en el momento de recoger el Oscar a la mejor actriz por su papel de enfermera Ratched en Alguien voló sobre el nido del cuco. Parece que conseguí que todos me odiaran un montón, hasta el punto de darme este premio por ello. Así que todo lo que puedo decir es que me encanta que me odiéis. Y es que la actriz ya había notado la animadversión que su personaje despertaba entre el público cuando se estrenó la película. Fui a Chicago para asistir a una proyección en un cine normal que estaba lleno de gente. Y en la escena en la que el personaje de Nicholson se lanza al cuello de la enfermera y empieza a estrangularla, la gente se puso en pie y empezó a gritar de alegría. Yo estaba muy impresionada. Buenos días, señorita Ratched. Buenos días. Buenos días, señorita Ratched. Buenos días. Mildred Ratched es la enfermera jefe del hospital psiquiátrico al que es llevado el personaje de Jack Nicholson, un condenado por tener relaciones sexuales con una menor que finge estar loco para evitar los trabajos forzados en la granja prisión en la que está recluido. La verdadera razón por la que le han traído aquí es porque quieren que se le someta a observación.
Para determinar si está usted o no mentalmente enfermo. Esa es la verdadera razón. ¿Por qué cree que ponen en duda su estado mental? Debe de ser porque armo camorra y porque fornico demasiado. La presencia animada y rebelde del personaje de Nicholson es vista por la enfermera como una amenaza a su autoridad, y pronto ambos personajes entran en conflicto. Esa fiera os maneja a todos como le da la gana. ¿Pero qué creéis que es, una superdotada? No, yo creía que el superdotado eras tú. ¿Apuestas algo? ¿Apostar? ¿A qué? A que antes de una semana la tengo metida en vereda de tal manera que incluso para ir al retrete me va a pedir permiso. ¿Qué, quieres apostar? Pero Ratched es un enemigo temible. Todos los intentos de Nicholson por liberar a sus compañeros de psiquiátrico de las reglas y rutinas que les imponen van a chocar una y otra vez con los obstáculos que pone la enfermera. Haz el favor de poner el televisor, señorita. Señor McMurphy, la sesión se había levantado y la votación estaba cerrada. Pero la votación es 10-8. El jefe ha levantado la mano. ¡Mire! No, señor McMurphy. Cuando se ha levantado la sesión, la votación era 9-9. Quiero que ponga la televisión, ¿entiende? ¡Ahora mismo! Llegado un momento, y a pesar de que a Nicholson solo le restan 60 días de condena, la enfermera conseguirá que permanezca en el psiquiátrico de forma indefinida. En mi opinión, si lo devolvemos a Pendleton o lo enviamos a otro hospital, lo único que haríamos sería pasar nuestro problema a otras personas. Y nosotros no queremos hacer eso. Me gustaría quedarme con él en la sala. Creo que podemos ayudarle. Mildred Ratched tiene una personalidad fría y calculadora y ejerce un control absoluto sobre sus pacientes. Siempre actúa tranquila y de forma tranquilizadora, hasta llega a parecer amable. Billy, ¿quieres empezar? Me gustaría escribir en mi libro que tú habías abierto la charla. Al menos una vez. Incluso cuando amenaza, no pierde la compostura. Si el señor McMurphy no quiere tomar su medicación por vía oral, nos las arreglaremos para que la tome de cualquier otra manera. Pero creo que no le va a gustar. Démela. Bien. Es una fanática del orden y no tolera que se rompan las reglas. Señor McMurphy, lo que usted me pide es que cambiemos nuestro programa de actividades cuidadosamente elaborado. Un pequeño cambio nunca va mal. Eso no es del todo cierto, señor McMurphy. A algunos de los pacientes les ha costado mucho tiempo adaptarse al programa de actividades. Modificarlo ahora podría resultar contraproducente. La enfermera Ratched es una manipuladora nata. Utiliza las debilidades mentales de sus pacientes y sabe sembrar la discordia y los enfrentamientos entre ellos para manejarles. Su forma de actuar acaba incluso llevando al suicidio a uno de los internos. Verás, Billy, lo que más me preocupa es cómo le va a sentar esto a tu madre. Usted no tiene por qué decírselos, señorita Ratched. ¿Que no tengo que decírselo? Tu madre y yo somos viejas amigas, ¿tú lo sabes? Por favor, no se lo diga a mi madre. ¿No crees que debiste haberlo pensado antes de llevarte a esa mujer a esa habitación? Ratched piensa en el fondo que está ayudando a sus pacientes, pero la realidad es que se siente ebria de su propio poder. Louise Fletcher. Es una mujer que dirige todo de acuerdo a las reglas. Es su único credo. Creo que es una persona que no es capaz de convertir una emoción en un sentimiento real. Por ejemplo, cuando siente miedo, lo transforma en enfado. Alguien voló sobre el nido del cuco se basa en el libro homónimo escrito en 1962 por Ken Kesey, un autor perteneciente a la contracultura americana de los años 60. Antes de ser escritor, Kesey trabajó como auxiliar de enfermería en un hospital psiquiátrico y allí pudo ver cómo se experimentaba con los pacientes con drogas y electroshocks. ¿Qué es eso? Un conductor de electricidad. Una pequeña descarga, ¿verdad, señor Jackson? Abra la boca. ¿Qué es? Para evitar que se muerda la lengua. Muérdalo. ¿Preparado? Preparado. Allá vamos. Para el personaje de la enfermera Ratched, Kesey se inspiró en su jefa, la enfermera a cargo de la planta en la que él trabajaba. Aunque, según contaba Louise Fletcher, el personaje del libro es bastante distinto al de la película. La historia en el libro y en la obra de teatro se cuenta desde el punto de vista del jefe indio, que es un esquizofrénico, por lo que todos los personajes están distorsionados. La enfermera, por ejemplo, tiene remaches en su cuerpo, echa humo por la nariz y los oídos, y camina y habla como un robot. A la hora de llevar el libro a la pantalla, se escogió como director al checo Milos Forman, que había huido de su país después de que las tropas soviéticas lo invadieran para aplastar la primavera de Praga en 1968 y se encontraba exiliado en los Estados Unidos.
Este libro parecía hablar de la vida que yo había llevado en mi país. El Partido Comunista era mi enfermera Rachel, diciéndome a todas horas qué hacer, qué decir, qué pensar. Sabía perfectamente de lo que hablaba, y el final del libro era el sueño que todos los jóvenes teníamos en la Checoslovaquia comunista: coger algo pesado, lanzarlo contra las rejas y escapar, cruzar la frontera y salir a ver el mundo. Y es que Alguien voló sobre el nido del cuco es en realidad una parábola sobre la imposición del conformismo en la sociedad y la búsqueda de la libertad individual frente a la opresión del poder. Cuando Louise Fletcher fue elegida para interpretar a la enfermera Ratched, era una actriz relativamente desconocida. Era hija de padres sordos. A mi madre le encantaban las películas e íbamos juntas a verlas. Y como era sorda, yo tenía que ir explicándole con mímica muchas de las cosas que no entendía. Así me aficioné a interpretar. A los 11 años supe que quería ser actriz y nunca he cambiado de opinión. Antes de 1975, su carrera se había desarrollado sobre todo en series de televisión como Perry Mason o Maverick y en westerns de serie B. Además, la actriz se apartó 10 años de su profesión para criar a sus hijos. En 1973 regresó al cine con un papel secundario en la película Ladrones como nosotros, de Robert Altman, y fue allí donde la vio Milos Forman y le pidió que hiciera una prueba para Alguien voló sobre el nido del cuco. Hasta 5 veces tuvo que audicionar la actriz para hacerse con el personaje. La razón, según contaba el productor de la película Michael Douglas, era que Louise era siempre la segunda opción, y la llamaban de nuevo solo cuando otra actriz rechazaba el papel. Tuvimos 5 actrices, 5 grandes estrellas que rechazaron el papel. Eran los años 70, el movimiento de liberación de la mujer había eclosionado y a las actrices por entonces no les gustaba hacer de villanas, querían hacer papeles de heroínas. Jane Fonda, Ellen Burstyn, Angela Lansbury, Anne Bancroft y Geraldine Page. Todas ellas rechazaron el papel de enfermera Ratched. Louise Fletcher, en cambio, no tenía miedo de oscurecer su imagen pública, porque ni siquiera tenía una, y a la postre los productores no se equivocaron con ella, ya que la actriz supo dar vida a una de las villanas más icónicas de la historia del cine. Todos ustedes saben que el señor McMurphy ha organizado un pequeño casino de juego en el que han participado ustedes, y donde la mayoría ha perdido sus cigarrillos que él ha ganado. Además, les ha ganado también una bonita suma de dinero. Por ello, los privilegios de que ustedes disfrutan en la sala de juegos han sido suspendidos y los cigarrillos racionados. Louise Fletcher se preparó a fondo para interpretar su papel y asistió junto a Jack Nicholson a varias sesiones de electroshock. Jack Nicholson y yo fuimos testigos de sesiones de electroshock. No sé por qué pensaron que era importante para mí. Supongo que querían que viera la clase de cosas de las que mi personaje era responsable. La actriz no se relajaba ni desconectaba del personaje entre toma y toma, sino que permanecía fría y distante como la enfermera Ratched. Todo ello influyó notablemente en su actuación. Milos Forman otra vez. Yo pensaba, es malvada, verdaderamente malvada, pero luego veías esa cara angelical que invitaba a confiar en ella. Rachel parecía incluso convencida de estar ayudando a los enfermos y a veces se la veía tan dulce. Esa es la maldad más peligrosa, la que realmente te hace estremecer. Alguien voló sobre el nido del cuco fue uno de los grandes éxitos del cine de los años 70. En la ceremonia de 1976 consiguió los 5 grandes premios de los Oscar. Algo que solo había logrado hasta entonces Sucedió una noche, la película que da título a nuestro programa y que solo conseguiría una vez más hasta hoy El silencio de los corderos. Mejor guión, mejor actriz para Louise Fletcher, mejor actor para Jack Nicholson, mejor director para Milos Forman y, por supuesto, mejor película. Lamentablemente para Louise Fletcher, el Oscar no catapultó su fama y su carrera posterior fue bastante discreta. Nunca más consiguió lograr un éxito parecido y en su filmografía solo destacan unas pocas películas como Proyecto Brainstorm o Crueles intenciones. Falleció hace ahora 3 años, en septiembre de 1922, a los 88 años de edad. La que sí tuvo una nueva vida, como decía antes Elio, fue la enfermera Ratched.
resucitada en 2020 en la serie de televisión de Netflix e interpretada por la actriz Sarah Paulson. No obstante, la serie no cumplió las expectativas y se canceló tras su primera temporada. Sucedió una noche. El cine clásico en la SER. Si ese avión despega y tú no estás a su lado, te arrepentirás. Tal vez no hoy ni mañana, pero sí muy pronto y para el resto de tu vida. El cine de su vida. Es de Casablanca. Toda mi vida he estado esperando decirlo. Esta semana hablamos con José Luis Alcaine, el director de fotografía que es una verdadera leyenda viva del cine español. Tiene 87 años, ha estado nominado a los Goya en 21 ocasiones y ha ganado el premio 5 veces, con películas de Fernando Trueba, Pilar Miró, Manuel Gutiérrez Aragón o Emilio Martínez Lázaro. Su último trabajo es Las delicias del jardín, la película de Fernando Colomo que ha llegado a los cines este fin de semana. Una película que, como dice su título, tiene mucha relación con el Jardín de las Delicias, la pintura de El Bosco, que se encuentra en el Museo del Prado. Hablando de pintura, José Luis Alcaine ha desarrollado en los últimos años un profundo estudio del Guernica de Picasso y ha llegado a la conclusión de que el pintor malagueño se inspiró en su composición en unas escenas de la película Adiós a las armas, la versión de 1932 que dirigió Franz Borsegui y que protagonizaron Gary Cooper y Helen Hayes. Pero dejemos que sea él quien nos lo cuente. Parte de la película está pensada como está pensado el cuadro del Jardín de las Delicias. Sí, bueno, no sé, podría hacer una obra que se llamara Las delicias del jardín, por ejemplo. Me encanta. ¿Te gusta? El cuadro del Jardín de las Delicias tiene foco por todas partes y tú puedes pasar de un detalle pequeño y ves qué es lo que ha pintado el amigo El Bosco y vas a detalles más grandes y también lo ves porque todo el cuadro está detallado para que lo estés recorriendo con la mirada constantemente, descubriendo y descubriendo porque hay tantas cosas que descubrir en estos cuadros maravillosos. El Jardín de las Delicias es una obra claramente moralista que criticaba los vicios de la época, ¿no? Eso es. Y yo he querido hacer un poco lo mismo, que la imagen tenga muchas visiones, diferentes visiones, encuadres, o seguir a un actor, o seguir un decorado o de este tipo, porque me he basado también en la perspectiva que tiene, digamos, en la pintura, en un cierto momento de la historia de la pintura, que nos está contando historias. Es lo más cercano que hay al cine. Antes de la llegada del cine, la pintura es lo más cercano que hay. Quiero decir, porque el arte trata de contarte historias. Y estaba pensando... Sí. Aunque tenemos el Prado aquí al lado. Joder, es verdad, tenemos el Prado. Vamos a verlo en directo, ¿no? Claro, vamos a verlo, joder, si es que nos olvidamos del Prado. Es la mayor pinacoteca del mundo, tío. Tendríamos que ir cada mes. Y claro, las pinturas pueden contar historias muy, muy definidas o historias muy amplias. Por ejemplo, evidentemente, Las Meninas de Velázquez cuenta una historia como muy pormenorizada de un momento, pero de diferentes personajes. La Gioconda no cuenta una historia simplemente de una mujer y un fondo esfumado, pero cada uno está contando historias que casi son de cine o de planos de cine, que sería un poco lo mismo. Y de alguna manera el cine y la pintura están unidos. Una de las primeras cosas que compré en París fue una reproducción del Guernica y yo la puse en mi salón, que era un saloncito pequeño, pero allí en la pared estaba el Guernica, una reproducción del Guernica bastante grande. Lo ha titulado Guernica. No se habla de otra cosa. Es brutal, ¿no crees? Puede que hasta feo. He leído que dijo, los cuadros no son para decorar pisos. Los cuadros son armas. Pero deben ser bellos, aunque el tema sea doloroso. Yo creo que tiene fuerza. Entonces, durante 10 o 12 años estuvo ahí. Y entonces yo estuve todo el tiempo empapándome del Guernica. Y cuando de repente, en la segunda cadena, hubo un pase de Adiós a las armas, que yo había visto hace muchos años, pero dije, bueno, ahí vamos a volver a la vez. ¿Quiénes están avanzando? Bersaglieri. Si ningún bando atacara, no habría batalla. ¡Agachaos! Me puse a verla y de repente, en mitad de la secuencia en que yo digo que está basada, ya empecé a decir, esto es el Guernica.
pegué un salto. Mi mujer me dijo, ¿qué te pasa? Y digo, es que esto que estamos viendo es el Guernica. Y de ahí salió la observación de que el Guernica, y prácticamente lo vi todo. Solamente no terminé de ver una cosa que me dijo un amigo, que conste. Hablando con el amigo, yo le participé esto que había visto yo, y el amigo dijo, ay, pues voy a verla. Y fue a verlo y dice, estoy de acuerdo contigo. Y dice, pero he descubierto una cosa que tú no has visto. Dice, porque tú has estado pendiente de la imagen. Yo he estado un poco pendiente de la imagen, pero también del sonido. Y hay una conversación antes entre Gary Cooper y Helen Hayes, que son los actores, en que Helen Hayes le dice que quiere hacerle un regalo a Gary Cooper, que es un oficial de la Cruz Roja en la película. Y entonces le dice, mira, he pensado en regalarte un sable. Debería darte un regalo de despedida, un silbato para que te acompañe en la oscuridad. O un sable, seguro que los usados están muy baratos. Y le contesta a Gary Cooper, olvídate de ello. Mi experiencia es que ya no sirve para nada los sables. Los sables no son útiles en el frente. Es cierto, se enredan entre las piernas cuando corres. Porque hay que correr mucho de un lado para otro y se te traban las piernas y nunca tienes uso de él. Así que olvídate del sable, no me lo compres. Y eso es el sable roto que hay en el Guernica. Hay una cosa cierta, es que esos años es los años en que todo el mundo va al cine. Y más a ver películas de un cierto realce, y más una película basada en Hemingway, que es un gran escritor, pero un gran amigo de Picasso. ¿Le ha gustado mi libro? ¿Gustarme? Me ha encantado. Toda su obra. Sí, era un buen libro, porque era un libro veraz. Eso hace la guerra con los hombres. Y no hay nada de bueno y noble en morirse en el lodo, si no mueres con dignidad. Y entonces no solo es noble, sino valiente. Y además Picasso iba mucho a sesiones de cine que daba la Condesa de Noailles, que era una de los ricachones que tenían una sala de proyección en su casa. Y entonces está todo como bastante unido, porque es la misma época, ¿no? Y yo creo que Picasso debió de ver la película allí y verla varias veces si quería. ¿El señor Pablo Ruiz Picasso? ¿Es usted? Sí. Y luego tiene esta particularidad de que todo va de derecha a izquierda, que es como en la película está la secuencia, que ahora se saltan lo que se llama el eje bastante, pero entonces no se saltaban el eje. Y toda la secuencia va digamos, del ataque a una columna de civiles que va huyendo en medio de la noche y tal, es toda derecha a izquierda también. Seguro que hablar del mejor pintor del mundo hace maravillas con tu carrera artística. Matisse es el mejor pintor del mundo, Geneviève. Puede ser, pero Picasso es mucho más guapo. Yo le pregunté al director del museo en donde está el Guernica que si iban a poner allí a lo mejor un vídeo o una foto de esas coincidencias. Y me dijo, no soy yo muy partidario de eso, porque está bien tus observaciones sobre ello, pero no es bueno para ver el cuadro, porque el cuadro pierde parte de su misterio. Y tiene misterio así. Y la gente se pregunta, ¿pero qué es lo que ha querido decir Picasso a través del cuadro? Y si damos tu versión, se ha acabado el misterio. Y eso no es bueno para el museo. Sucedió una noche. El cine clásico en la SER. Jack Bourbon presenta En pos de la aventura. ¡Rumbo a estribor! ¡Arriba con esas velas! ¡Ya no hay cadenas que nos aten! Las mejores películas de un género emocionante y liberador. No dormiré en toda la noche. ¡Menuda aventura! ¿Qué tal, amigos? Rudyard Kipling fue uno de los escritores británicos más importantes de la segunda mitad del siglo XIX y la primera del XX, ganador del Premio Nobel de Literatura en 1907. Muchas de sus historias han sido llevadas a la pantalla. Tú no te irás, te salvaremos. Juntos hemos pasado muy buenos ratos. Reímos, cantamos. Ahora quiero que sonrías. Anda, sonríe. Jack el Largo te salvará. Te vas a salvar, ¿verdad, Manuel? Películas como esta, Capitanes Intrépidos, y otras como Gunga Din, La mascota del regimiento, King de la India o esta otra. Akala, el padre lobo, y Raksha, la madre loba, sabían que Shere Khan rondaba fuera en busca del cachorro de hombre. Le llamaban Mowgli, el pequeño sapo. El libro de la selva, una obra de la que se han hecho varias adaptaciones al cine, como bien sabéis. La película que os traigo hoy se basa también en un relato de Rudyard Kipling, El hombre que pudo reinar, estrenada en 1975 y protagonizada por Michael Caine y Sean Connery.
En realidad se trata de un pequeño cuento de apenas 20 o 25 páginas, pero el director John Huston supo convertirlo en una de las grandes películas de aventuras de la historia del cine. John Huston contaba en su autobiografía que leía a Rudyard Kipling desde niño. Se sabía párrafos de sus obras de memoria y aseguraba que si alguien empezaba la primera línea de uno de sus poemas, él era capaz de recitar el resto de los versos. Uno de sus relatos favoritos del escritor era El hombre que pudo reinar, la historia de dos aventureros ingleses que idean un plan para convertirse en reyes del lejano país de Kafiristán. Es un lugar de tribus guerreras, por lo tanto, tierra de promisión para nosotros, que sabemos entrenar hombres y llevarlos al combate. Iremos allí y diremos al primer jefe de tribu: ¿quieres vencer a tus enemigos? Y él nos dirá: por supuesto. Lucharemos por él, le haremos rey y luego derribaremos al rey. Le quitaremos el trono y saquearemos el país de punta a punta. ¿Qué tal el plan? Casi desde los comienzos de su carrera, Huston quiso llevar esta historia a la pantalla. En los años 50 estuvo a punto de conseguirlo con Humphrey Bogart y Clark Gable en los papeles principales, pero las muertes de Bogart primero y de Gable después aplazaron el proyecto. En los 60 lo intentó de nuevo sin éxito con Burt Lancaster y Kirk Douglas, pero el tiempo pasaba y el proyecto seguía estancado. Kafiristán, 10.000 millas cuadradas de territorio, terreno montañoso, religión desconocida, población desconocida, conquistado el 328 a.C. por Alejandro. En los años 70 volvió a reactivarlo, esta vez con la pareja de moda del cine por entonces, Paul Newman y Robert Redford. Sin embargo, fue el propio Newman el que, tras leer el guión, aconsejó a Huston que los personajes debían ser interpretados por actores británicos. Es más, él mismo sugirió el nombre de los protagonistas. Hagamos entrar a esos bribones. ¡Derecha! ¡Alto! ¡Descubrirse! Michael Caine. No conocía a John Huston, pero era mi director favorito. Un día estaba en París con mi esposa y llamaron al teléfono. Contesté y una voz dijo: «Soy John Huston». «Venga, no hagas el tonto», le dije, porque pensaba que era un amigo gastándome una broma. Pero no, repitió: «Soy John Huston y me gustaría hablarle de una película. ¿Podría venir a verme?» «Sí, claro», contesté. «¿Cuándo?» «Ahora mismo. Estoy en el bar al lado del hotel». Gran parte del atractivo del film reside en la fabulosa química que desprenden como pareja Michael Caine y Sean Connery. Caine aportaba su ironía habitual, mientras que Connery confirmaba que su registro dramático iba mucho más allá del personaje de James Bond que le había lanzado a la fama. He llegado a ser un genio de la pantomima. Soy capaz de inspirar terror a cualquier musulmán. Hasta sé echar espuma por la boca. ¿Quiere verlo? No, me lo imagino. Bueno, otra vez será. Huston además dejó a los dos actores plena libertad a la hora de crear sus personajes. Le dije: «John, otros directores siempre me dan instrucciones y tú no me dices nada». «Michael», me contestó, «te pagan un montón de dinero por tu trabajo, así que no necesitas que yo te diga nada». «Vale, ok», y me puse a rodar la escena, que era un monólogo larguísimo. De repente, a mitad del mismo, mandó cortar sin que me hubiera equivocado ni nada, y en una frase me dio todo el personaje. Me dijo: «¿No puedes hablar un poco más deprisa?». Es un hombre honesto y siempre he desconfiado de la gente que habla despacio. Antes de empezar el rodaje, el director realizó un viaje por Afganistán, Pakistán y la India, con objeto de documentarse y sacar nuevas ideas que ampliaran el corto argumento del cuento de Kipling. Hemos viajado por toda la India, conocemos sus ciudades, sus junglas, sus cárceles, sus montañas. Y es que rodar en el lugar donde Rudyard Kipling había situado su historia resultaba imposible. Kafiristán, la tierra prometida. Ese territorio correspondía ahora a la provincia afgana de Nuristán, que por entonces estaba cerrada a los extranjeros. Así las cosas, se preparó todo para rodar en Turquía, pero a última hora un conflicto entre el gobierno de ese país y el de Estados Unidos recomendó un cambio de aires. Porque los que gobiernan se dedican a inventar nuevas leyes e impedirnos a usted y a mí llegar a ninguna parte. Decidieron entonces ir a Marruecos y la cordillera del Atlas se convirtió en el montañoso Kafiristán. Y así seguimos adelante hacia las heladas montañas, donde no había un camino más ancho que la palma de la mano. Las montañas eran altas y blancas como carneros salvajes.
Siempre estaban peleando. Y por la noche nos impedía dormir el fragor de sus combates. Las calles de Marrakech suplantaron a las de la India y fueron contratados más de 2000 bereberes de la zona como extras. Solo con veros la cara, se nota que seréis un gran ejército. Ese de la cabezota tiene toda la pinta de ser un héroe. El rodaje fue una especie de Torre de Babel. Houston daba las órdenes en inglés, que se traducían al francés, y de este al árabe y al berebere. A los extras no servía de nada decirles lo que debían hacer, tan solo se podía intentar que entendieran la escena y luego dejarles improvisar. Otro de los problemas a los que se enfrentó el director fue convencer a los hombres de que dejaran filmar a sus mujeres, algo que las costumbres locales prohibían. Seguro que después de darse un buen baño estarían mucho más apetitosas. ¿Qué porvenir tendrían en Londres? Buena parte del presupuesto de la película se fue en sobornos y regalos a los funcionarios, que no dejaban de poner trabas administrativas. Pulsera de plata, 10 chelines. Pesado collar de plata, por lo menos vale 30. Los aduaneros marroquíes también sacaron tajada. Cada vez que llegaba una partida de película virgen a la aduana, Houston tenía que negociar bajo cuerda con ellos. A distinto país, distintas costumbres. No debemos tener prejuicios. John Huston ordenó levantar numerosos decorados. Entre ellos, el más espectacular era el de la ciudad templo, cuya sola construcción se llevó la 10ª parte del presupuesto total de la película. Sikandar-Gul. Ostras de la China. En cambio, algunas decisiones se tomaron sobre la marcha. Por ejemplo, el hombre que interpreta al sacerdote de ese templo era un lugareño de más de 100 años de edad que Houston se encontró en las calles de Marrakech. Al finalizar el rodaje, el director le hizo una proyección solo para él y al terminar la misma, el hombre le abrazó y le dijo emocionado: Ahora no moriré nunca. También fue reclutada a última hora Shakira, la esposa de Michael Caine, que era de origen hindú y que acabó haciendo el papel de Roxana, a pesar de no tener ninguna experiencia dramática. Su marido sabía que era incapaz de actuar y le pidió a Houston que limitara al mínimo su papel. No hay como admirar la belleza por sí misma. Con un sombrero y una pluma de avestruz, no habría corista en Brighton que la pudiera igualar. John Huston, uno de los grandes especialistas de la aventura dentro del cine, decidió huir de las modas transgresoras de los años 70 y apostó por un relato al estilo clásico, con nostalgia, humor, suspense y emociones fuertes. ¿Se puede saber a qué jugabas? ¿Cargando solo contra el enemigo? Me entusiasmé. Perdona, se me calentó la sangre. Como un teniente novato que aspira a una medalla. Un hombre de tu edad. Debería darte vergüenza. Lo siento. Emparentada con otras películas suyas, como El tesoro de Sierra Madre o La burla del diablo, El hombre que pudo reinar es un canto a los perdedores, aventureros que inevitablemente fracasan, aunque descubren que el intento siempre valió la pena. No creo que el mundo haya mejorado gracias a nosotros. No, eso no. No hemos realizado muchas buenas acciones. Ninguna. Pero ¿cuánta gente ha viajado lo que nosotros? Y visto lo que nosotros. Muy pocos. En este momento, yo no me cambiaba ni por el mismísimo virrey, si tuviera que olvidar mis recuerdos. Yo tampoco. En definitiva, una invitación a vivir la vida plena sin desperdiciar ningún momento. La película es también una crítica al colonialismo y a sus métodos. ¿Evidencia bueno? ¿Quieres saber de dónde viene? Dile que hemos caído del cielo. ¡Minelu Hasman! ¡Avatar! ¡Tifta! Pregunta si son dioses. Dioses no, somos ingleses, que es casi lo mismo. Pero por encima de todo es una historia de amistad y compañerismo. Sean Connery. Danny and Peachy were really one man. Danny y Peachy son en realidad como un solo hombre. Por eso mientras permanecen juntos son capaces de cualquier cosa. Es en el momento en el que empiezan a distanciarse cuando las cosas salen mal. Esa es la clave de la camaradería y hay muy pocas películas que muestren la amistad de esa forma. Unos años antes de que llegara Indiana Jones, el hombre que pudo reinar recuperó para el cine el gusto por la aventura clásica. Con ella, John Huston consiguió llevar al cine una de sus historias favoritas, que se ha convertido también en la favorita de muchos aficionados al género. La historia de dos pillos ingleses a la búsqueda de un sueño imposible. Ningún hombre blanco ha salido de allí con vida desde Alejandro. ¿Qué Alejandro? Alejandro el Grande, rey de Grecia, 300 años antes de Cristo. Pues si lo hizo un griego, lo haremos nosotros.
película cuenta además con un tercer gran actor británico del que no hemos hablado. Rudyard Kipling. Christopher Plummer da vida al escritor, que aparece en varias escenas al principio y al final de la película. Plummer sustituyó a última hora a Richard Burton, al que una inoportuna enfermedad le hizo renunciar al papel. Durante el rodaje, no obstante, Plummer tuvo una fuerte discusión con los productores a causa de su contrato, y estos le despidieron. Entonces Sean Connery, buen amigo del actor, se plantó y amenazó con abandonar él también la producción si el actor no era readmitido, cosa que al final sucedió. Y una curiosidad que me ha venido a la cabeza: en la película Kipling explica que pertenece a la masonería. ¿Qué es la masonería, Kipling? Una antigua orden, entregada a la fraternidad humana, bajo la mirada atenta de Dios. Su pertenencia a la masonería es de hecho un punto importante en la trama. Pues bien, 2 o 3 años después, Christopher Plummer interpretó a Sherlock Holmes en la película Asesinato por Decreto, y en ella el detective de la pipa descubría precisamente una conspiración de la masonería. En fin, amigos, hasta la semana que viene. Continuará. And the Oscar goes to... We are really honored to present the award for Best Song in a Motion Picture. Esta semana viajamos a la ceremonia de 1967, año en el que Born Free, la canción que interpretaba Matt Monro, se hacía con la estatuilla. El tema pertenecía a la película británica Nacida Libre, que contaba la historia de 2 conservacionistas en Kenia que cuidaban de una cachorro de león hasta que ésta se hacía adulta y volvía a insertarse en la vida salvaje. Born Free había sido escrita por el compositor John Barry y su colaborador Don Black, y su intérprete Matt Monro ya había destacado en el cine por cantar también el tema principal de Desde Rusia con Amor, segunda película de la saga James Bond. Sin embargo, parece ser que la canción no gustó a los productores, que la eliminaron de la copia de Nacida Libre que se mostró en el estreno en Londres. Fue el propio Matt Monro, que asistió a ese estreno, el que informó a John Barry de lo ocurrido, y el compositor, que ya tenía un peso importante en el cine británico, presionó para que la canción fuera de nuevo incluida, algo que los productores al final agradecieron, ya que el tema ganó el Oscar a la mejor canción y se hizo muy popular. Y con Born Free nosotros nos despedimos. Un saludo de Elio Castro y Antonio Martínez, y también de Eva Rubio y Pascual Gozálvez, que nos han echado una mano en las voces de las traducciones. Hasta la semana que viene. Chao. Born free, as free as the wind blows, as free as the grass grows, born free to follow your heart. Live free and beauty surrounds you. The world still astounds you each time you look at a star. Stay free where no walls divide you. You're free as a roaring tide, so there's no need to hide. Born free, and life is worth living, but only worth living 'cause you're born free. Stay free when no walls divide you. You're free as a roaring tide, so there's no need to hide. Born free, and life is worth living, but only worth living 'cause you're born free.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.